Saludos mi gente, es para mí un honor en esta segunda parte de esta serie. Hoy tengo una oportunidad que me ha dado la vida de tener aquí mi padre, Pedro Julio Martínez. Aunque ustedes no lo crean, yo soy su hijo. Yo soy el más guapo de todos sus hijos, doctor. Bueno, Los otros son cobardes. son cobardes, ¿verdad? Mi padre, primeramente, antes de nada, yo quiero darle las gracias por estar aquí en este canal. La audiencia mía muchas de las veces son gente que se están desarrollando, están en una etapa de su vida donde están quizá atravesando unos momentos difíciles, ¿verdad? Y yo siento que es importante para mí cuidar a esa audiencia contrayendo gente que a mí me inspira. Gracias. Y yo vamos a arrancar de una vez, mi país. Okay. ¿Quién es Pedro Julio Martínez? Wow, no es tan fácil para mí describirme, pero debería ser importante que uno pueda hacer una descripción de vida. Pedro Julio Martínez, el hijo más pequeño de Inés Martínez, de una partida de 6, que quedó huérfano a los 5 años más o menos. Se va a andar con un tío, se lo llevan a criar a un tío que se llama José Andrés Martínez. Este tío lo agarra en su niñez y le enseña las reglas de la ética y la honestidad. Luego regresa al pueblo ya a los 12 años, huyendo de una pela que le iba a dar un primo. Y comienza a construir de ahí una vida nueva. No, sigue, lo pausaste ya. Sí, no lo pauses. Este perro, dale una patada, doctor. No, está loca. Mire lo voy a tocar. Ok, sí, Claro. seguimos todavía. Ok. Bien, empieza donde usted. Empieza donde usted estaba. No, empieza donde usted estaba. Usted estaba corriendo de un primo. Huyendo de una pela que me iba a dar un primo mío, agarré una montaña con 2 pantalones de gris, manchados, sucios, y una sabanita, producto de una arena que se vendía. Eso era mi sábana y era mi ropa. Era como decir mi cama, mi ropa. Y todo yo lo llevaba y salí huyendo a donde otra tía donde yo vivía. Y posteriormente, ahí había mucha precariedad. Posteriormente mi tío José Andrés Martínez, que me enseñó la ética y la honestidad, fue a buscarme. Yo le dije que no. Y ya yo no regresaba, que yo de ahí para afuera. Tiempo después me fui a la ciudad. Cuando llegué a la ciudad cogí para la emisora para que el locutor le pusiera un anuncio a mi papá que me fuera a buscar. Y duré tiempo, un par de horas en la emisora. Y como mi papá no me fue a buscar, bajé para el barrio donde yo nací. Y ahí mi mamá me recibieron, todas, se debatían mi cuidado, darme comida, lloraron conmigo. Y a partir de ahí, entonces, un señor me reclutó para trabajar en una carreta con caballo, haciendo mudanza. Trabajé unos 4 días en esa carreta con un hijo de él, que era cargando, como acarreo. Bueno, luego me fui a vivir a la casa de mi hermano de padre, que también me adoptó. Me convirtió en su hombre de confianza, su muchacho de confianza para hacerlo mandado y administrar el negocio. Porque ella me había ciertas habilidades. Yo antes iba a la escuela y no tenía que estudiar mucho. Sabía mucho de biología, de anatomía y de historia. Y ella me dio esas habilidades y me puso de su administrador. Entonces, ella sí tenía buenos contactos con mi papá. Y me quedé ahí por mucho tiempo. A partir de ahí, ella misma, mi hermana Johnny, como le decíamos de apodo, llegó, me compraba los utilerías de la escuela. Y si no, le decía a mi papá que había que comprarme esos libros, esos uniformes que era que se usaban. Bueno, ahí llegué hasta el 6º curso, pero la rebeldía que dan los años a la juventud, entre los 13 y
17, cuando administrar el negocio implicaba dejar de estudiar cualquier tarea que estuviera haciendo para ir a atender a 2 clientes que llegaron. Eso me hizo rebelde. Yo entendí que había que respetarme ese espacio donde yo estaba estudiando. Y como en el criterio de ella era más importante atender a los clientes ¿Qué estudiar? que estudiar, entonces yo decidí lanzarme para la capital, debía ser año 72, algo así. Y me fui a estudiar para la capital, me fui para la capital. Allí en la capital me fue difícil estudiar también, tuve que irme para la casa de un hermano que vivía en la frontera, que era pastor evangélico. Y al mes de estar ahí en esa casa, yo decidí regresar a la capital, porque mi sueño de estudiar estaba trunco todavía. Entonces, ya en la capital comencé a echar jornada en las casas de construcción, en obras de construcción, y echaba jornada a 2 pesos con 50 centavos. Eso fue la tarea que me dejó mi hermana mayor de madre, que debía salir a buscar trabajo, porque ella tenía ya 6 hijos, y yo sería un hijo número 7. Entonces, mi hermana también trabajaba lavando y planchando en casa de familia de ricos de la capital, pues entonces ya habíamos 3, su esposo y ella, y yo debía salir a trabajar. Para mí ese era un trabajo denigrante, terrible. Había salido a la vida de adolescente, a la vida de un trabajador de construcción, y eso para mí era muy difícil. Bueno, intenté en ese medio inscribirme como estudiante libre. El estudiante libre era una modalidad que existía donde tú podías tomar la clase y luego acudir al examen oficial que daba el gobierno. Entonces, ahí tuve hasta el 6º curso. Era un 6º curso que era muy riguroso en esa época, donde te examinaba un jurado de 3 profesores. Era como igualito que si hiciera una tesis que tú estabas presentando, una tesis de grado. Bueno, no pude completar ahí, ya me estaba metiendo en novia y cosas, y para esa época tener muchos años de amores con una muchacha sin prometerle matrimonio era también un delito. Entonces yo decidí irme a estudiar, y dije, no, yo me voy a estudiar a la Atomayor, donde yo sabía que los medios de transporte y los medios de subvivencia eran más baratos, para luego regresar después de que yo terminé de bachillerato. Doctor, le quiero hacer una pregunta y perdone que lo interrumpe. Yo sé que para mí, siempre de que yo tengo uso de razón, a todos sus hijos, que somos 7, usted siempre nos inculcó la idea de siempre estudiar. Exacto. A todos yo creo que todos en la casa, bueno, faltan 2 o 3, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que nada más hay uno que no, ¿verdad? Hizo, bueno, 2. Pero desde una edad muy temprana usted siempre nos inculcó ese deseo que nosotros estudiáramos. ¿Qué fue dónde nació ese sueño para usted? Ya que los jóvenes a esa edad no son muchos de estudiar y esa cuestión. ¿Dónde nació esa intuición de estudiar desde su muy temprana edad? Porque si hubiese sido otra persona y dice, no, yo voy a trabajar porque la situación está difícil, o tú o no, tú dedicas a eso. Mira, quizás yo en Santo Domingo, yo entré a un grupo de teatro con un muchacho que se llamaba Julio Andrés Germán Suárez, decíamos Fausto. Él tenía un grupo de teatro. En esa época existía la poesía coreana y existía el teatro como una forma de luchar contra el analfabetismo y de promover que la juventud subiera. Entonces nosotros teníamos una obra teatral que se llamaba Prepárate y será un hombre. En esa obra nosotros, aparte de narrar todo lo que significaba dejar atrás la pobreza de no estudiar, teníamos asadas, de eso que se usa en el campo, y como esa era una herramienta muy importante para demostrar en el teatro, en un lenguaje breve, que ese trabajo de asada no te permitía otras libertades. Prepárate y ser un hombre fue el nombre de una obra que se quedó en mi cabeza. Wow. ¿Y a qué edad era eso? Yo debía tener algunos 17 años, 16 a 17 años. Entonces me quedé con eso. Mientras yo echaba día en la capital a 2 pesos con 50 centavos, yo trabajé en el Banco Central Dominicano, que lo estaban construyendo. Entonces cuando yo andaba con la carretilla, yo veía a todos los estudiantes del colegio Ercilia Pepín estudiando. Y como ya yo venía de esa obra de teatro, eso me producía un dolor. Hasta que en una me distraje del trabajo y me fui y encontré una tabla de Baldor, que es un libro donde están contenidos todos los logaritmos del álgebra.
Y yo me fui, me llevé esa obra. A alguien se le quedó en un portal y yo me llevé esa obra. Pero en esa obra solo que había era números. Desde la primera página hasta la última, solo que había eran números, porque eso es para buscar los logaritmos de la álgebra superior. Entonces, yo siempre me quedé con eso, de que yo quería estudiar, además que ver esos niños. Yo decía, esos niños, ¿cómo es posible que tengan la libertad y uno no pueda? Yo no nací para echar riesgo construcción. Sin embargo, ya yo sabía que debía regresar a Atomayor a estudiar, y creo que en esa obra de teatro fue que nació algo. Luego, el hecho de yo estudiar con tanta dificultad y cobrar los beneficios de los estudios, comencé a existir, comencé a ser gente. Cuando se decía que yo era ya un egresado universitario, todo el mundo me apreciaba, todo el mundo me admiraba, y comencé a convertir eso en dinero, porque daba consulta, daba asistencia, y comencé a conseguir respeto. Eso. El hecho de comprobar que la sociedad le gusta a la persona que se prepara, me fue preparando para cuando yo tuviera hijos. Y una vez yo le dije a alguien que si moría, quería morir estudiando, ¿sí? Porque fue salir de un abismo. Cuando tú te gradúas, que tú cruzas de la miseria a la riqueza. Y eso me hizo pensar en que mis amigos y mis hijos deberían estudiar. Me pasó un fenómeno estando en sexto semestre, que fue que yo tenía un pequeño empleo en el gobierno y me sentía con fiebre y fui a una clínica a ponerme una hidratación, y el médico no sabía. El médico me puso un suero, lo que se llama solución, para personas intoxicadas, y me inyectó dentro del suero unos componentes que me dispararon la temperatura y llegué a 42.5. Entonces, cuando desperté, yo vi a los médicos poniéndome hielo, mucho hielo, y vi la clínica llena de gente. Y wow, yo que era un rebelde, que solamente amaba a la gente que estudiaba, eso me hizo cambiar mi visión de que hay que amar a toda la persona, no importa lo que haga, el trabajo que realice, si es borrachón, si es adicto, si es pobre, si es flaco, si es gordo. Eso me hizo ver que la gente me amaba. Al menos eso fue lo que yo interpreté cuando la puerta de la clínica estaba llena. En ese proceso, cuando abrió ¿Esa fue la primera vez que tú sentiste eso? Sí, que yo estaba en quinto semestre. Pero ahí comencé a entender que a la gente hay que amarlo, no importa qué trabajo realice. Entonces, eso me produjo a mí en el cerebro una especie de vacío, de limbo, donde yo veía a la gente hablando, pero no retenía las ideas. Eso me preocupó bastante. Mi hermana Johnny me dijo que parara un semestre, pero para mí ese era un dilema. Yo decidí estudiar como quiera. Yo iba a la universidad y oía a los profesores hablando, yo no entendía nada. Alguien me recetó, alguien me dio una proteína, comenzaron esa proteína, y como yo había sido una persona que me oponía a paralizar el proceso de enseñanza o el proceso de aprendizaje, sin darme cuenta ya yo entendía, volví a entender lo que los profesores me decían. Bueno, y ahí fui mucho más duro. Terminé el grado en 3 años y 8 meses, ya con un anteproyecto de tesis en la mano y la tesis junta. Yo creo que yo me rompí el récord a mí mismo, porque yo desarrollé mi tesis. Tenía un compañero que trabajaba en un banco, para luego que yo competí también, y no tenía tiempo. Entonces yo fui a hacerlo todo, lo de él y lo mío. Bueno, al presentar esa tesis en 1988, octubre 15 de 1988, me recibí de abogado y fui a graduarme con 2 hermanas que me llevaron, y salí llorando de ahí. Era un salto cuantitativo, era un salto de la pobreza a la riqueza, y a veces hay que ver la riqueza con un sentido elástico, que a veces vemos la riqueza en un sentido estricto en lo material. Hay que ver la riqueza en un sentido elástico. Ya a partir de ahí la sociedad me llamaba, todo el mundo comenzaba a aceptarme y a buscarme. Decía, pues es bueno ser capacitado,
Y en ese trayecto le tomé ese amor. No me había casado, entonces yo era soltero, que después fue que vinieron ustedes, que yo, mi compañera en ese momento la conocí en la universidad. Ella luchando también porque nosotros no éramos dos intelectuales, éramos dos analfabetos luchando contra la pobreza y contra las limitaciones que imponía la sociedad por falta de capacitación, por falta de conocimiento. Ella ganaba 80 pesos mensual y con eso pagaba la universidad y ayudaba a mantener su familia. Y yo en cambio era un vago que estaba dedicado a estudiar, que yo lo había asumido como una filosofía. Estudiar aunque pidiera, porque mi plan era no pedir la vida entera, pedir por un pequeño periodo hasta que me preparara. Bueno, entonces al salir de la universidad para 1988, que vi todo ese beneficio que te da la gente de buenos tratos, yo comencé a ver en los estudios algo especial donde todo el mundo debería estudiar. Claro, he descubierto de que no necesariamente es así. Entonces comencé a luchar con mis hijos. Mi revolución no estaba en decirle a que le quedaba al lado que estudiara, porque ya el momento que tuve la fiebre me había dado cuenta que la gente me amaba y que yo tenía que amar a la gente, no importa. Pero mi revolución consistía en ver el éxito mío en torno a los hijos míos, en torno a los míos. Muchas cosas. Déjame, qué bueno que estamos hablando de esto. Y yo creo que eso me prepara para la próxima pregunta, ¿verdad? Nosotros hablamos. Y usted me había dicho que había empezado a escribir un libro. ¿Qué fue lo que lo motivó a escribir ese libro? Tú me lo enseñaste, él me lo enseñó antes de verdad venir. Y el libro, yo sé que usted hable de su libro, lo que usted quiere decir de ese libro, por qué lo escribiste, qué te inspiró, y si alguien llega a leerlo, qué es lo que tú deseas, o si no es un acto reflexión de su vida. Háblanos un chin de ese libro, Pero, que todavía no está completo. Sí, pero esa no es una pregunta, y hay como 20 preguntas. ¿Qué fue lo que lo motivó a escribir ese libro? Mira, realmente a mí me acaban de ascender ahora a la categoría de profesor adjunto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pues para yo competir por la nueva categoría, debo escribir artículos periodísticos o debo escribir un libro. Yo tenía la opción de mi tesis de grado de maestría de convertirla en un libro, pero como que no me parecía tan original eso. Al haber realizado el cuarto de matemáticas, yo tuve que estudiar mucha literatura. Y cuando me presentó esta oportunidad, dije, voy a escribir un libro. Ahora, ¿cuál es el nombre de ese libro? El nombre de ese libro. Bueno, ¿qué debía hacer? Que tuviera una aplicación general, una aplicación universal, y que pudiera sugerirle a la gente por qué leer el libro. Bueno, yo tengo 5 hijos que también comienzan con la letra P. ¿Cómo llegó eso? Yo mismo no me di cuenta. Yo me escapé. ¿Tú te escapaste? Porque siendo tú el segundo hijo, en un momento determinado, yo no sé cómo fue que yo a ti no te declaré. Si yo te había ido a declarar a la oficialía del Estado Civil, yo te pongo a lo mejor Pedro. Pero Glenn surgió de un científico de la NASA que era amigo de la mujer mía. Entonces, por eso le pusimos Pedro Glenn, porque Pedro era mi nombre y Glenn era el del científico. Entonces, ese libro yo me he propuesto escribirlo para convertirlo en un bestseller. Contar mi historia en tercera persona, pero sin ser egoísta. Reflejar en ella postulados que puedan servirle a cualquier persona para progresar. Escrito en prosa, en tercera persona, con poca sintaxis, o sea, con unas oraciones bien fluidas, con poco correcciones gramaticales, para generar ideas largas, que en un momento determinado terminarla con un punto para que hasta ahí llegue la reflexión. Entonces, en ese libro yo pretendo que la gente descubra que no hay ninguna razón para que si tú quieres lograr un objetivo no lo logres. Que el mundo está lleno de gente que nos hemos superado y que a ninguno nos ha sido fácil, ha sido terrible. Cada quien la cuenta la historia con un dramatismo. Y una obra literaria, para que pueda ser leída ni puede ser personalizada,
pero además tú le quieres dejar a la humanidad que una idea que lo levante, que se acostó incómodo, se acostó en la pobreza, que se acostó a lo mejor llorando por un acontecimiento de la familia o por una incomodidad de carencias económicas, y que ese libro que lo lea se levante, la gente se levante y comience un ideal, comience la lucha por ser, no quedarse abajo, como yo le decía a Pedro Blake, que fue uno de los que yo tuve la oportunidad de crecer un poco. Yo le veía a veces la situación de la casa difícil, llegaba un cliente y me dejaba, y yo le decía, ¿viste cómo llegó ese dinero? No te quedé abajo. Eso es la sociedad. Estoy escribiendo esa obra para convertirla en una especie de manual al estilo Salvador Gaviota, Robinson Crusoe, escrita por Truman Capote, o quizá conmigo Pablo Coelho en El Alquimista, o tal vez Mandino en El vendedor más grande del mundo, donde ya yo quiero dejar mi obra para que otros la puedan disfrutar, porque cuando yo llegué, yo leí lo que encontré. Parafraseando las mismas aseveraciones de Omandino. Cuando yo llegué, he consumido todo lo que hay, así que yo debo dejar algo. Entonces, tengo eso, luchar por... En estos días descubrí que yo me voy a jubilar antes de que yo cumpla mi nuevo ascenso. Pero quiero dejar algo. Entonces, inicié la idea para contar 3 o 4 historias. Primero, la influencia de mi esposa en mí. Segundo, hacer que tenga aplicación general. Y tercero, porque la letra P es una palabra muy común en todos mis hijos. Y básicamente hacer que ese libro la gente aprenda a no rendirse. Yo he escuchado muchos motivadores y en muchos casos lo que más me han enseñado a no rendirme. No es que ningún motivador te da dinero. Ahora, el enfoque hay una palabra que sale de la boca de un motivador que tú le entiendes más fácil que la palabra mía, que la palabra de Pedro. Entonces, esa palabra es la que te lleva a levantarte. Si tú no has tenido contacto con muchos motivadores, pues tu posibilidades son pobres, porque uno solo de ellos te va a levantar a que tú cambies todos los parámetros que tú tenías de perdedor. Y básicamente ese es mi plan, hacerlo de aplicación general, para que ayude a cualquier persona. Cuando uno hace su tesis de grado, uno entiende que esa tesis la van a leer mucha gente. Yo tuve, en esta etapa del 2013, subí mi tesis de grado de maestría, una tesis desafiante, la subí a YouTube, y creo que yo solamente voy a buscarla para leer. Para verla. Ay, hombre. Doctor, gracias por compartir una pequeña parte de su historia. ¿Cómo se va a llamar el nombre del libro? Los gloriosos momentos de fe, para ligar el nombre de mi esposa y la letra más ocurrida entre los hijos míos, porque ella se llama Gloria María de la Cruz. Y ya tú sabes que hasta Pamela, mi hija, yo le quise poner Petra, y por ella me puse Pamela, que era más suave, más dulce. Bueno, eso es todo el tiempo que nosotros tenemos para el día de hoy. Yo creo que vamos a hacer una serie, doctor, de entrevistas en estos tiempos que nosotros estemos aquí. Pero quiero darle las gracias por, si llegaron hasta este punto, gracias por... Que el libro. Y que, claro, gracias por ver este video. Cuando mi papá termine el libro, va a estar en la tienda virtual. Así que cuando tú lo termines, yo voy a subir este video. Cuando tú lo termines, yo lo voy a añadir en la tienda en el shopping. Así que estén pendientes para cuando salga el libro. No hay presión, mi país. No, yo lo estoy consiguiendo menos de 200 páginas, porque una novelita fácil. Una novelita fácil, 200 páginas. Así que gracias por ver este video. Si ustedes quieren ver más contenido exclusivo, vayan a la página Buy Me a Coffee. Ahí tenemos muchas herramientas para ayudarle a ustedes, libros, consejos. Solamente tienen que ir a esa página. Hay una membresía, son 5 pesitos todos los meses. Si tú sientes llamado a ser parte de esa comunidad, porque eso es lo que queremos ser, una comunidad donde nosotros nos apoyamos uno a los otros. Así que gracias, este ha sido mi padre. Mi padre, gracias. No, gracias a ti que me has hecho. Dilo. No, yo no aguantaba.